Hay algunos conceptos fundamentales que debemos considerar para darle verdadera importancia y la importancia correcta que tiene el saber, el conocimiento. Todo conocimiento, todo saber es siempre útil porque nos da poder sobre aquello que sabemos. Siempre pongo el ejemplo del mecánico que tiene poder sobre el motor del carro porque sabe, porque conoce, porque comprende. Nosotros tenemos que fusionar tanto el saber teórico, el conocimiento teórico, que es previo a toda acción con conocimiento. El conocimiento es siempre teórico, es algo que se almacena en uno, que se va cultivando. El cultivo del saber es lo que todos conocemos como cultura. Aquí estamos compartiendo conocimiento, el primer aspecto fundamental del poder del ser humano. La construcción del poder, el cual se va a manifestar en las decisiones que tomamos, en la vida que vivimos, y por ende, y por fin, en cómo nos sentimos con nosotros mismos y con nuestra vida. Comienza en el saber, que es lo que estamos desarrollando y lo que yo les estoy compartiendo aquí. El elemento y su realidad son inseparables. El ser humano y su realidad son inseparables. Uno habla del otro. En principio porque como humanos y como todo animal somos totalmente dependientes del medio ambiente, del entorno y del contexto en el que nacemos, comenzando por el cuerpo de nuestra madre. Siempre somos dependientes de un medio ambiente, de un contexto, al cual nos debemos adaptar para sobrevivir. Adaptarnos al medio ambiente requiere de tener flexibilidad adaptativa, tener susceptibilidad, tener sensibilidad, percepción, etcétera, y capacidad de responder a las demandas y exigencias de ese entorno, de ese medio ambiente. Los chakras básicamente nos van a dar las capacidades que componen la flexibilidad adaptativa del ser humano precisamente para poder adaptarnos al medio ambiente, a los medioambientes con los cuales tenemos vínculo y de los cuales necesitamos. Todas esas necesidades que tienen que ver con existir y que solamente nos dan el existir, que nos mantienen vivos, están vinculadas a esos tres chakras inferiores. Pero luego hay tres chakras superiores que nos conectan con otra naturaleza. Una naturaleza que nos da también capacidades para qué? Para adaptarnos a ese medio ambiente al cual pertenece esa naturaleza. Ese medio ambiente vamos a llamarlo cielo, universo. Entonces en nosotros hay dos naturalezas. Y claro, está claro que en nosotros hay dos naturalezas, o está claro que en nosotros, además de la naturaleza animal, humana, que nos da la capacidad de existir en esta realidad, en la cual estamos con coherencia a través del cuerpo. El cuerpo pertenece a esta realidad, porque el cuerpo, primero, que es muy similar al de otros animales, los chimpancés, los homínidos, los mamíferos, pero además hay una coincidencia muy sospechosa. Este cuerpo, para vivir, necesita el oxígeno que le da la atmósfera, eh, necesita los alimentos que da la tierra, el agua que le da la tierra, la calidad o la cualidad de presión atmosférica, etcétera, que uno encuentra en esto. Es decir, hay una relación de coherencia que muy sospechosa para ser casual. Evidentemente, el cuerpo es un elemento propio de este sistema planetario. De otro modo, no podríamos experimentar esta realidad, no podríamos vivir esta experiencia. Pero está claro también que, vamos a decir, adentro de este cuerpo ha instalado un potencial, una cualidad, una naturaleza que no tiene que ver con esta naturaleza terrenal, animal, humana solamente, sino que trasciende al ser humano, porque nos otorga cualidades que obviamente no otorga la naturaleza animal humana. Ninguna especie animal, ninguna naturaleza eh, específica animal o en general la naturaleza animal en ningún caso da a los individuos de la especie el poder para desligarse de su naturaleza. En ningún caso, ningún animal, ningún individuo de ninguna especie animal tiene el poder para aspirar o pretender ser otra cosa de lo que es. No existe ese planteo, primero porque no existe participación individual, es decir, el individuo
en cualquier especie animal no tiene participación, porque no tiene naturaleza que le dé esa idea de sí mismo. La única naturaleza que le da existencia a cada individuo, a cada especie animal, es la naturaleza de la especie. Y la naturaleza de la especie le da una naturaleza colectiva, porque es la misma naturaleza en todos los individuos de la misma especie. En el caso del ser humano, se rompe esta lógica y aparece una naturaleza que nos da una noción del yo, la noción de nosotros mismos, el egocentrismo. Una idea de nosotros mismos que no surge de la naturaleza humana, porque inclusive nos desliga de la naturaleza biológica y del cuerpo, al punto tal que un hombre se puede sentir mujer, al punto tal que nos podemos sentir animales, al punto tal que nos podemos sentir divinos, seres de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, tenemos una noción y una conciencia de nosotros mismos que nos da el, la condición de sujetos, de actor, de participante, lo cual la naturaleza animal en ningún caso otorga. ¿Por qué? Porque si lo otorgara, crearía o sucedería con el resto de las especies animales lo mismo que sucede con la nuestra. Crearíamos desorden, desnaturalizaríamos. Y entonces se subvertiría el orden. El individuo tendría más poder que la naturaleza que le da vida. La naturaleza que está presente en nosotros y que nos da el poder sobre la naturaleza humana que nos da existencia es lo que llamamos la naturaleza divina, la naturaleza espiritual, la que nos asemeja a Dios, la que nos hace hijos de Dios, o la que nos convierte en un ser trascendental, un ser que existe y que es más allá del cuerpo físico y de la carne y del planeta. El chakra corazón precisamente activa este sistema completo y liga, enlaza a las dos naturalezas para buscar una convergencia armónica, un equilibrio. ¿Por qué? Porque así como por un lado la parte animal en nosotros, que nos hace hombre, mujer, macho, hembra, hijos, padres, que nos impone necesidades que tenemos que salir a cubrir, para lo cual tenemos que cumplir los requisitos culturales de nuestra sociedad para que nos den trabajo, compañía, amistad, para que los clientes nos compren. Estamos en esa dinámica cotidiana. Todo eso sirve a una naturaleza. Y todo eso pone en ejercicio la capacidad adaptativa de una naturaleza y para el interés de una naturaleza. Pero todavía queda otra naturaleza que está activa y participando en nosotros, a la cual no estamos considerando y en la cual estamos muy rígidos en cuanto a la capacidad adaptativa. Y por ende sentimos un vacío existencial, un sinsentido de nuestra vida. Una vida inconducente que no nos lleva más allá que a conseguir lo que conseguimos a diario. Comer, tener donde dormir, ahorrar algún dinero, tener cierta seguridad, tranquilidad, cierta previsión de futuro, tener hijos, vivir para nuestros hijos, como nuestra propia naturaleza humana nos predetermina, anularnos como individuos para darle continuidad a la especie, es decir, consagrarnos a nuestros hijos, nos olvidamos de nosotros, pero todo eso crea un vacío, un sinsentido que nos crea una necesidad de cubrir, un vacío que tenemos que cubrir. Surgen inquietudes y preguntas que necesitamos hallar las respuestas para completarnos, porque hay una mitad que está vacía, que está pobre, que está desnutrida. Esa es la otra naturaleza que tenemos que atender y para lo cual tenemos los tres chakras superiores, garganta, tercer ojo y corona, que son precisamente los que dan cuerpo y capacidad que nos permiten adaptarnos y estar en una relación armónica con esa otra naturaleza. El objetivo es que entablemos una relación armónica con las dos naturalezas. Como decía mi queridísimo Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero a las dos naturalezas hay que atender y nutrir. Pero también decía Jesús algo muy significativo, no se puede servir a dos amos. Hay que elegir uno como superior al otro. Y obviamente Jesús también decía algo muy interesante y muy lógico, como casi todo lo que él dijo, todo. ¿De qué sirve servir a lo que está condenado a morir cuando podría servir a lo que me da vida eterna y me da trascendencia? Entonces, como ven, hace milenios que nos vienen hablando de estas dos naturalezas o de esta otra naturaleza, porque una la tenemos clara, que es la que a diario estamos atendiendo y a la que estamos adaptándonos constantemente. ¿Por qué? Porque el medio ambiente humano, animal, planetario, se revela ya no en un contexto natural al cual tenemos que adaptarnos como en la Edad Media. Hoy el medio ambiente humano, planetario, existencial, es la sociedad. Porque ya no tomamos las frutas de los árboles, no cazamos animales para comer.
Todo lo que necesitamos viene de otras personas, de otros humanos. Entonces hoy el medio ambiente humano, al cual deben adaptarse los tres chakras inferiores, son personas, son otros seres humanos, son semejantes. Es la sociedad, el país. Y las culturas o las creencias, tradiciones y requisitos que la sociedad impone para darnos a cambio, si acaso atendemos y cumplimos esos requisitos para conseguir lo que necesitamos. Es decir, la sociedad y quienes determinan las reglas son los que imponen el precio o el costo de nuestra existencia. El ser humano, nosotros hoy nos sentimos incompletos, pobres, y aún en los casos que acumulemos lo que el mundo y lo que la realidad existencial y material nos puede dar, aún así vamos a seguir sintiéndonos pobres. Y vamos a pensar que en realidad nos falta un poco más. Nos falta más dinero, más, una casa más grande, más autos, más amigos, más fiesta, más. Y no es ese el punto. El punto es que estamos atendiendo solo a una naturaleza. Y claro, nunca vamos a sentirnos completos porque estamos solamente desarrollando una mitad de nosotros mismos. La mitad en la cual están los vínculos de hijo, padre, amigos, la sexualidad, el dinero, la comida y todos los placeres y las alegrías que nos puede dar esa realidad, pero que no cubren la necesidad total de alegrías y de goce que necesitamos, porque hay otra mitad que es la que nos está demandando y de la que estamos muy flacos, de la que estamos en pleno incumplimiento, y por ende tenemos la necesidad, tenemos la demanda de esa naturaleza, pero no estamos cumpliendo, no estamos desarrollando esas capacidades que nos ponen en simetría con esa naturaleza, en cumplimiento, en satisfacción. Entonces, hay dos tipos de satisfacciones que tenemos que conseguir. La satisfacción, por decir así, física, terrenal, humana, y la satisfacción del espíritu, el goce del Espíritu Santo, esa divina presencia en nosotros que nos da esa plenitud. Y déjenme decirles que la satisfacción espiritual, divina, supera pero por mucho a cualquier satisfacción humana. Por lo cual uno naturalmente cuando empieza a experimentar la satisfacción del espíritu, empieza a querer dedicarle más tiempo y energía a encontrarse con esta satisfacción y ya no hay satisfacción humana, ni sexual, ni en alimentos, ni en un aplauso del público, lo que sea que te satisfaga porque no se compara. Pero mientras ignores esta satisfacción, crees que esto es lo único que puedes alcanzar o conseguir o disfrutar. Es decir, la conciencia y la noción que tengo de mí mismo, la conciencia y la noción que yo, el pensamiento propio, la capacidad de crear un pensamiento propio, un análisis propio, una observación que surja de mi percepción y de mi entendimiento, esa es una cualidad que viene de esta otra naturaleza, no de la naturaleza humana, porque, les recuerdo, la naturaleza humana no nos da participación individual, no nos da individualidad, nos hace un elemento, un colectivo. Es como un auto que se produce en serie. No tiene una identidad particular. Mi vehículo es uno de tantos que se producen de la misma marca, el mismo modelo, etcétera, es uno más. No tiene naturaleza propia. Es la naturaleza de esa marca y ese modelo expresada en muchos vehículos que son iguales, que responden de la misma manera, tienen las mismas capacidades, la misma, etcétera. El humano y todos los animales igual. Pero la naturaleza divina nos da como mínima expresión y la mínima presencia es la capacidad de elaborar un pensamiento. El chakra corazón lo que hace es abrir esa puerta y ese pensamiento, esa capacidad de elaborar un pensamiento propio, empieza a inflamarse, empieza a moverse, a efervecer y empezamos a cuestionarnos, a hacernos preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ¿esto es todo? ¿Esto es todo lo que puedo conseguir en la vida? ¿Esto es todo lo que puedo llegar? ¿De esto trata? Trabajar, vivir para mis hijos, que mis hijos crezcan, que se casen, que tengan hijos, me hagan abuelo, que ¿esto es todo? Ahorrar dinero o no ahorrar dinero, luchar, ganar más dinero, comprar un auto mejor, comprar una casa más grande, terminar de pagar la casa. ¿Esto es todo? ¿Realmente esto es todo? Mi objetivo de vida, mi destino es conseguir una pareja, conseguir dinero, dejar una herencia y morirme y tener hijos y que mis hijos repitan lo mismo y repitan lo mismo. Esto es todo. Bueno, ahí empiezan los cuestionamientos. Cuando empiezan los cuestionamientos, cuando empieza la búsqueda de un sentido, cuando empieza una mirada introspectiva, autoindagatoria, eso es sinónimo de que el chakra corazón se está moviendo y está avisando a los tres chakras superiores, bueno, empezamos una nueva etapa. La flexibilidad adaptativa
a la realidad universal, a la realidad divina. Y eso nos transforma dramáticamente. Porque es la muerte de una vieja personalidad, de un viejo modo de ser, de un esquema, y el nacimiento de uno nuevo. Pero claro, lo primero que ocurre es la muerte de lo viejo. Lo nuevo es apenas un bebé, es apenas una semilla en germinación, es apenas un brote. Entonces, uno viene de años de vida, de vivir en una misma vida bajo un mismo sistema de funcionamiento, de pronto eso queda caduco, queda anacrónico, no sirve, inútil, porque ya no tengo satisfacción, ya inclusive más de lo mismo no me satisface. Cuando uno llega a un punto en la vida donde el mundo empieza a encantarte, a atraerte cada vez menos, eso va marcando un proceso evolutivo de maduración que dice, bueno, es momento de iniciar la siguiente etapa. Cuando uno se empieza a cuestionar, cuando uno empieza a hacerse preguntas, cuando uno empieza a mirar a su alrededor, empieza a desarrollar mirada propia, se empieza a activar este otro sistema. Y este otro sistema tiene como objetivo, así como el sistema de los 3 chakras inferiores, que tiene como objetivo darnos la existencia en esta realidad, este otro sistema tiene como objetivo darnos la existencia en la realidad divina, la realidad espiritual, la realidad universal, donde no hay tiempo, porque entendamos que el tiempo cronológico que nos pone principio y fin, en realidad es el tiempo del planeta. Y como desde el punto de vista humano somos un elemento del planeta, estamos condicionados a los ciclos planetarios, así como la vegetación está condicionada al otoño, a la primavera, nosotros también. Por ende, cuando desarrollamos el nuevo cuerpo, la nueva naturaleza, que nos da coherencia y adaptación a un sistema universal, nos liberamos de la impostura y de los ciclos planetarios. Por eso nos liberamos de la muerte, del envejecimiento y de todo lo circunstancial de esta vida humana y planetaria.